Roboam toma el lugar de su padre como rey, mientras Jeroboam regresa desde Egipto, donde había estado exiliado. Un profeta le había anunciado que él también gobernaría. Jeroboam reúne al pueblo y se presenta ante Roboam para hablar de una antigua queja. Durante el reinado de Salomón, los trabajadores fueron oprimidos como si fueran esclavos. Por eso, piden que se reduzca esa carga. Roboam consulta a los ancianos, quienes le aconsejan escuchar al pueblo, pero él ignora su sabio consejo y sigue el de sus amigos más jóvenes, quienes le animan a imponer una carga aún más pesada. Así lo hace. La Escritura dice que esto fue parte del propósito de Dios, quien permitió que Roboam rechazara la petición del pueblo para cumplir su palabra profética a favor de Jeroboam. En ese momento, el reino de Israel se divide en dos. Para entender esta división, 10 tribus forman el reino del norte, llamado Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín conforman el reino del sur, conocido como Judá. Desde ese momento, cuando se menciona Israel, se refiere solo al norte y no a las 12 tribus completas. Roboam se mantiene como rey del sur, pero el norte reconoce a Jeroboam como su gobernante. Aunque Roboam desea atacar para recuperar el control de las 10 tribus, Dios le advierte que hacerlo sería ir contra su voluntad, así que decide no iniciar la guerra. Por su parte, Jeroboam teme que su pueblo sienta nostalgia por el templo en Jerusalén y regrese al sur, lo que podría poner en riesgo su reinado. Para evitarlo, establece un sistema religioso propio, crea 2 becerros de oro, construye altares en el norte, nombra sacerdotes que no son levitas, fija fechas distintas para las fiestas religiosas, y en general, actúa sin considerar la voluntad de Dios. Todo esto, motivado por el miedo a perder el poder. Ese temor lo lleva por caminos equivocados. Un hombre de Dios aparece para confrontarlo, pero Jeroboam no acepta la reprensión. Aunque su mano queda paralizada y luego sanada por ese mismo hombre, no se arrepiente. La historia llega a oídos de un anciano profeta, quien localiza al hombre de Dios y lo engaña, diciéndole que ha recibido una orden divina para invitarlo a su casa. El hombre acepta, desobedeciendo así la instrucción directa de Dios. Más tarde, el mismo profeta le revela que, por no obedecer al Señor, ha traído sobre sí un grave juicio. Poco después, el hombre de Dios es atacado y muerto por un león, confirmando la palabra del Señor. La lección es clara, debemos obedecer a Dios, no al hombre. Jeroboam, a pesar de todo lo sucedido, continúa en su rebeldía. Cuando su hijo enferma, sabe que necesita ayuda verdadera, no ídolos de metal. Manda a su esposa disfrazada a consultar al profeta Ahías, quien ya había anunciado su reinado. Pero Dios revela al profeta quién es ella antes de que llegue, y le da un mensaje duro: su hijo morirá. El Señor le recuerda a Jeroboam que su permanencia en el trono dependía de su obediencia, y como ha fallado, el castigo será la pérdida del reino. Muchos sufrirán por su pecado. Mientras tanto, en el sur, Roboam aún gobierna, pero tampoco lo hace bien. Judá también ha caído en la idolatría, y la división entre ambos reinos continúa. En medio de todo esto, se muestra la compasión de Dios. Cuando el hijo de Jeroboam muere, todo Israel guarda luto por él, porque era el único en esa casa que había agradado al Señor. Aunque puede parecer cruel que Dios permita su muerte, en realidad lo lleva a casa por deleite, no por castigo. Es importante entender que Dios no necesita nada, ni otro ángel, como a veces se dice con buenas intenciones. Los seres humanos no se convierten en ángeles al morir. Los ángeles son criaturas diferentes, inferiores en naturaleza, porque no fueron creados a imagen de Dios como nosotros. Así que sería una degradación convertir a un ser humano en ángel. Dios simplemente se complace en el niño y lo lleva consigo. Le ahorra seguir viviendo en un mundo corrompido por el pecado de su Padre terrenal, y lo lleva al descanso en la presencia de su Padre celestial. Eso, en sí mismo, es una bendición inmensa. Porque cuando Dios se deleita en alguien, lo acoge en su paz eterna.